Dean Martin sobre su collar, caminando y con momentos emocionales. Una azafata en primera clase y se arrepintió al instante. Las luces de la cabina estaban tenues. La primera clase estaba medio vacía. El tipo de silencio que ocurre cuando las personas pagan por espacio y lo utilizan para desaparecer en sí mismas. Asientos de cuero, conversaciones apagadas, el zumbido de los motores bajo una quietud pulida. Fuera de las ventanas, la pista se extendía amplia bajo el sol de la tarde. El personal de tierra se movía entre los aviones como hormigas sobre el pavimento. Dentro el aire olía a cuero y a colonia cara. Un hombre estaba sentado en 3A. Asiento de ventanilla, traje gris, ligeramente arrugado, camisa blanca abierta en el cuello. Sus manos descansaban sobre los reposabrazos, palmas hacia abajo, como alguien que ha aprendido a estar quieto en habitaciones que lo exigen. Tenía el tipo de rostro que ha vivido, líneas alrededor de los ojos, una boca que había sonreído demasiado y muy poco en igual medida, y alrededor de su cuello, una delgada cadena de oro. No ostentosa, no nueva, el tipo de cosa que capta la luz solo cuando alguien se mueve de manera incorrecta. Se asentaba contra su clavícula, visible porque su cuello estaba abierto 2 botones, y parecía que había sido usada todos los días durante años. Los eslabones eran delgados, delicados incluso. El cierre se había oxidado ligeramente en la parte posterior, oscurecido por el tiempo y la piel. La asistente de vuelo lo vio durante su recorrido previo a la salida. Se detuvo en medio del paso. Su nombre era Caroline, 32, 7 años con la aerolínea. Llevaba su uniforme como algunas personas llevan armadura, planchado, preciso, orgulloso, blazer azul marino sin una arruga, blusa blanca que se mantenía metida, cabello recogido tan apretado que dolía a la tercera hora. Tenía reglas, las hacía cumplir. Eso era lo que separaba la primera clase del caos. Lo había visto todo. Pasajeros que intentaban colar boletos de clase económica en asientos premium. Hombres que traían su propia bebida. Mujeres que se quitaban los zapatos y ponían los pies descalzos en las bandejas. Ella los había corregido a todos. Esto no era diferente. Se inclinó ligeramente. «Disculpe, señor». Su voz era educada. El tipo de educación que no lo era. El hombre miró hacia arriba desde el periódico doblado en su regazo. «¿Sí? Voy a tener que pedirle que lo meta». Silencio. Parpadeó una vez, lentamente, como si estuviera traduciendo sus palabras de otro idioma. «¿Perdón?» Caroline hizo un gesto hacia su pecho con un dedo bien cuidado. «El collar. No es apropiado para primera clase. Mantenemos ciertos estándares aquí». Sus ojos siguieron su gesto hacia su propio pecho y luego volvieron a su rostro. «Es un collar». «Entiendo eso, señor. Pero si pudiera simplemente meterlo debajo de su camisa, sería perfecto». Política de la empresa. No era política de la empresa, pero sonaba como si pudiera serlo. El hombre al otro lado del pasillo, 3C, tipo de negocios, leyendo un Wall Street Journal, miró hacia acá. Una mujer mayor 2 filas más arriba giró ligeramente la cabeza, pretendiendo no escuchar mientras escuchaba completamente. El hombre en 3A no se movió. «Se queda donde está». La sonrisa de Caroline se tensó en las esquinas. Ya había lidiado con esto antes. Hombres que pensaban que las reglas no se aplicaban a ellos. Hombres que pagaban por primera clase y asumían que eso significaba que podían hacer lo que quisieran. «Señor, los pasajeros de primera clase esperan un cierto ambiente. Estoy segura de que lo entiende». «No lo entiendo». Su voz era tranquila, no agresiva, no defensiva, simplemente plana. Caroline sintió que su mandíbula se tensaba. Mantuvo su sonrisa en su lugar. «Entonces déjame ser clara». Su voz bajó medio tono. Aún educada, aún afilada. «Ese collar parece algo que usarías para un juego de cartas, no para un vuelo transatlántico. Te estoy pidiendo, por la comodidad de otros pasajeros, que lo quites o lo cubras». La cabina se volvió más silenciosa. Incluso el hombre con el Wall Street Journal había dejado de fingir que leía. La mujer 2 filas más arriba se había girado completamente ahora. Ya no fingía en absoluto. El hombre en 3A miró a Caroline durante 3 segundos completos. Su rostro no cambió, no se endureció.
No se suavizó. Simplemente la miró. Luego, levantó la mano, lentamente, y metió la cadena dentro de su camisa. El oro desapareció bajo el algodón blanco. Su cuello volvió a colocarse en su lugar. Caroline asintió, satisfecha. Gracias, señor. Aprecio su cooperación. Se alejó con los tacones haciendo clic contra el suelo de la cabina. Detrás de ella, el hombre se sentó perfectamente quieto. Su mano fue a su pecho, presionando contra la tela donde la cadena ahora estaba oculta. La sostuvo allí por un momento. Luego miró de nuevo por la ventana. El equipo de tierra ya se había ido. El avión estaba sellado. Su nombre era Dean. No lo dijo. No era necesario. Había pasado 30 años en habitaciones donde la gente sabía o no, y había dejado de preocuparse por cuál. La fama era una cosa extraña. Te seguía a los baños, restaurantes y bodas, pero en los aviones, si te sentabas en silencio y no hacías contacto visual, a veces te dejaba en paz. Hoy lo había dejado en paz. Hasta ahora. El collar había sido de su madre. No era caro. No era una herencia en ningún sentido tradicional. Solo una delgada cadena de oro que ella usaba cuando trabajaba de noche limpiando oficinas en Steubenville, Ohio. El tipo de trabajo que encorvaba tu espalda y hacía que tus manos olieran a amoníaco. El tipo de trabajo que pagaba por los víveres, pero no mucho más. Ella se lo había dado el año en que él dejó el hogar. 19 años, rumbo a Cleveland para cantar en clubes que olían a cigarrillos y cerveza derramada. Ella lo había presionado en su palma en la cocina de su pequeña casa y le dijo que le recordaría de dónde venía cuando el mundo intentara decirle quién era. No olvides, había dicho. Nunca olvides. Él no lo había hecho. Lo llevaba debajo de su camisa la mayoría de los días. Lo mantenía privado. Lo mantenía suyo. Hoy había olvidado meterlo después de su ducha en el hotel. No había pensado en ello. No había importado. Hasta que sí. Ahora estaba contra su pecho, escondido de nuevo, caliente de su piel. Presionó su mano contra él una vez más. Luego recogió su periódico y pretendió leer. Caroline regresó a la cocina en la parte delantera de la cabina. Su colega, Diane, estaba preparando los carritos de bebidas. Cubos de hielo, botellas de vino, mezcladores organizados en filas perfectas. ¿Todo bien allá afuera? Caroline ajustó su blazer. Bien. Solo tenía que recordarle a alguien sobre los estándares. Diane miró hacia arriba, limpiando la condensación de una botella de tónica. ¿Recordarle a quién? 3A, llevando una cadena de oro barata como si se dirigiera a Atlantic City en lugar de Londres. Diane frunció el ceño. ¿Qué dijo? Nada que importara. Caroline revisó su reflejo en la superficie de acero inoxidable de la cocina, alisando un mechón de cabello de vuelta en su lugar. Algunas personas necesitan que se les diga, ese es el trabajo. Diane no dijo nada, pero miró más allá de Caroline, a través de la cortina de la cocina, hacia las filas de asientos más allá. Sus ojos se encontraron a 3A, y esta vez miró más tiempo. El avión rodó. Los motores rugieron. La voz del capitán sonó por el intercomunicador con los anuncios habituales. Tiempo de vuelo, altitud, clima en el destino. Caroline estaba en su estación, revisando su lista de ver mental. Cinturones de seguridad, mesas de bandeja, compartimentos superiores. Todo perfecto, todo controlado. 30 minutos después del despegue, una vez que la señal de cinturones se apagó, comenzó el servicio de bebidas. Se movió por la cabina con eficiencia practicada. Alegre sin ser cálida. Profesional sin estar presente. Cuando llegó a la fila 3, mantuvo la vista en su libreta. ¿Algo de beber, señor? Scotch, dijo en voz baja el hombre en 3A. Solo. Su voz era diferente a lo que ella había esperado. Más suave. Como alguien que ha pasado años aprendiendo a no llenar el silencio. Ella lo sirvió desde el carrito, 2 dedos en un vaso de cristal. Sin hielo. Se lo entregó sin hacer contacto visual. Él lo tomó sin decir una palabra. Ella siguió adelante. 2 filas atrás, un hombre de negocios en un traje a medida se inclinó hacia su esposa. Su voz era baja, pero no lo suficiente. Ese es Dean Martin. La esposa miró hacia arriba bruscamente de su revista. ¿Qué? 3A. Ese es Dean Martin. ¿Estás seguro?
Lo he visto actuar 2 veces. Las Vegas y Miami. Ese es él. La esposa se inclinó hacia el pasillo, estirando el cuello, tratando de ver sin ser obvia. El hombre en 3A sorbía su whisky y miraba por la ventana a las nubes que parecían algodón desgarrado. «Deberíamos decir algo», susurró la esposa. Su esposo sacudió la cabeza rápidamente. «Déjalo en paz, claramente está tratando de mantener su privacidad». Pero la mujer seguía mirando. Y al otro lado del pasillo, otro pasajero se dio cuenta. Y en la fila de adelante, alguien más se giró. El reconocimiento se extendió por la cabina como una corriente lenta, silenciosa, respetuosa. Pero ahí estaba. 1 hora después del vuelo, el capitán salió de la cabina. Caminó lentamente por primera clase, como lo hacen los capitanes cuando quieren que los pasajeros se sientan seguros. Asintió a la gente. Sonrió a nadie en particular. Revisó los compartimentos superiores que no necesitaban ser revisados. Luego vio a 3A. Se detuvo. Se quedó allí durante 5 segundos completos, con la mano descansando en el respaldo del asiento frente a él. Su rostro cambió. No drásticamente, solo un pequeño cambio. Reconocimiento. Entonces se dio la vuelta y caminó rápidamente de regreso a la cocina. Caroline estaba reabasteciendo mezcladores, alineando pequeñas botellas de ginebra y vodka en filas ordenadas. «Caroline». Ella se dio la vuelta, sorprendida. El capitán rara vez regresaba durante el vuelo. «Sí, capitán», mantuvo su voz baja, pero sus palabras eran cortantes. «¿Sabes quién está sentado en 3A? Un pasajero. Ese es Dean Martin». Silencio. El calor subió por el cuello de Caroline como agua derramada. «El Dean Martin», continuó el capitán. «El cantante, el actor, uno de los artistas más reconocibles del mundo». La boca de Caroline se secó. «Yo no me di cuenta». El manifiesto dice Dean Martin. Yo tampoco lo noté al registrarnos, pero ese es él. La voz del capitán era uniforme, pero había peso debajo de ella. Autoridad. ¿Ha estado cómodo? La pregunta se quedó entre ellos como una piedra. Sí, dijo Caroline. Era técnicamente cierto. No se había quejado. Bien, mantengámoslo así. Claramente está tratando de viajar sin llamar la atención. Respetamos eso. El capitán caminó de regreso hacia la cabina. Caroline se quedó en la cocina, con las manos agarrando el borde del carrito. Su pecho se tensó. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Diane se acercó a su lado con los brazos llenos de servilletas. «¿Estás bien? Te ves pálida». Le dije que cubriera su collar. Diane se congeló. «¿Qué?» Antes del despegue. Le dije que su collar parecía inapropiado. Le hice meterlo. Jesús, Caroline. No sabía quién era. Ese no es el problema. Diane dejó las servilletas con cuidado. Su voz era tranquila pero aguda. El problema es que pensaste que importaba. El problema es que lo juzgaste. Caroline abrió la boca. La cerró. Porque Diane tenía razón. Ella lo había juzgado. No por quién era, sino por quién había decidido que no era. Caroline no volvió a 3A. No podía. En su lugar, envió a Diane. Diane se acercó con un scotch fresco en una pequeña bandeja. No le habían pedido que lo trajera, pero lo trajo de todos modos. «¿Señor Martin?» Él miró hacia arriba desde su periódico. «Cortesía del capitán». Asintió una vez, lentamente. «Gracias». Tomó el vaso. Lo colocó en su mesa de bandeja junto al primero, que todavía estaba medio lleno. Diane dudó. «¿Hay algo más que podamos traerle? ¿Algo en absoluto?» «No». Ella comenzó a irse, luego se detuvo, se dio la vuelta. «Por lo que vale...» Su voz era más suave ahora. «Creo que tu collar es hermoso». Él la miró por un largo momento. Su rostro no cambió, pero algo detrás de sus ojos sí. Luego, sin decir una palabra, levantó la mano y sacó la cadena de debajo de su camisa. Lentamente, deliberadamente. Se posó contra su cuello blanco una vez más, oro contra algodón, capturando la luz de la cabina exactamente donde había estado antes. Diane sonrió. Él no, pero sus ojos se suavizaron. «Gracias», dijo. Diane regresó a la cocina. Caroline observó desde detrás de la cortina. Lo vio sentarse allí, el collar visible de nuevo, sin preocuparse.
bebiendo whisky y leyendo un periódico como si nada de eso hubiera sucedido. Observó a los pasajeros mirarlo mientras pasaban de camino al lavabo. Algunos sonrieron. Algunos susurraron a sus compañeros. Nadie se acercó. Nadie pidió autógrafos o fotos. Solo miraron. Y él les dejó. Ella vio al hombre de negocios en 5C inclinarse hacia su esposa y decir algo que la hizo reír en voz baja. Ella vio a Diane regresar a la cocina con 2 vasos vacíos y una mirada que decía que estaba sola con esto. Y lo sintió entonces. No ira. No vergüenza. Vergüenza. La clase que comienza profundo en tu estómago y sube por tus costillas y se envuelve alrededor de tu garganta. Sus manos se aferraron al mostrador de la cocina. Su pulso latía en sus muñecas, porque no había estado haciendo cumplir los estándares. Había estado haciendo cumplir sus propias suposiciones sobre lo que pertenecía y lo que no. Y la peor parte, la parte que hizo que su garganta se apretara y sus ojos ardieran, era que no importaba quién era él. Dean Martin, un extraño, no importaba. Lo que importaba era que había mirado a otro ser humano y decidió que no era lo suficientemente bueno para el espacio que ocupaba. Había mirado algo que llevaba puesto, algo personal, algo significativo. Y lo había llamado inapropiado. Lo había llamado barato. Lo había humillado, no porque él hubiera hecho algo malo, sino porque ella había decidido que no encajaba. 2 horas antes de aterrizar, Caroline se obligó a caminar por el pasillo. Se movía lentamente. Sus piernas se sentían pesadas. Se detuvo en el 3A. No trajo nada. No tenía razón para estar allí. Simplemente se quedó de pie. El hombre levantó la vista de su periódico. ¿Sí? Su boca se abrió. Se cerró. Se abrió de nuevo. Te debo una disculpa. Él esperó. Ella podía sentir a otros pasajeros mirándola ahora, fingiendo que no lo hacían, escuchando de todos modos. Me comporté inapropiadamente antes. Sobre tu collar, no era mi lugar decir nada. Él estudió su rostro. No cruelmente. No con satisfacción. Solo con cuidado. Pensaste que no pertenecía. Dijo en voz baja. No era una pregunta. La garganta de Caroline se apretó. Pensé que sabía cómo se suponía que lucía la primera clase. Y yo no encajaba. No. Se obligó a mantener su mirada. El silencio se extendió entre ellos. Luego él habló, con voz baja y uniforme. Mi madre me dio esta cadena hace 40 años. La tocó con un dedo. Trabajó de noche limpiando edificios de oficinas en Ohio. Me dijo que lo usara cuando olvidara quién era. Hizo una pausa. No olvido a menudo, pero cuando lo hago, lo siento contra mi pecho y recuerdo. Los ojos de Caroline ardían. No se trata de dinero, continuó. No se trata de estatus o clase. Se trata de la mujer que se trabajó a sí misma hasta no ser nada para que yo no tuviera que hacerlo. Para que pudiera estar en escenarios y cantar y hacer algo de mí mismo. Miró de nuevo por la ventana. Eso es lo que me dijiste que ocultara. Caroline no pudo hablar. Su garganta se había cerrado por completo. Él no le pidió que respondiera. Simplemente volvió a tomar su periódico. Después de un momento, ella se alejó. El avión aterrizó en silencio. La primera clase se vació lentamente. La gente recogió sus abrigos y bolsas, estiró piernas rígidas y se dirigió hacia la salida en una fila silenciosa. Dean Martin se quedó sentado hasta que el pasillo se despejó. Luego se levantó. Alcanzó el compartimento superior y sacó una sola bolsa de cuero. Sin asistente. Sin séquito. Solo él. Caminó hacia la puerta. Caroline estaba en la salida con Diane, despidiendo a los pasajeros con sonrisas que parecían ensayadas. Cuando él llegó a ella, se detuvo. Ella lo miró. Él no dijo nada. Solo asintió una vez. No era perdón. No era ira. Solo era reconocimiento. Luego salió del avión y entró en la pasarela, desapareciendo en la multitud. Diane encontró a Caroline en la cocina 20 minutos después. El avión estaba vacío ahora. Los limpiadores se movían por las filas, recogiendo periódicos y vasos de plástico. Caroline estaba en el mostrador mirando a la nada. ¿Estás bien? Caroline sacudió la cabeza. Lo humillé. No sabías quién era él.
Ese es el problema. Su voz se quebró. No necesitaba saberlo. Debería haberlo dejado en paz. Debería haberme ocupado de mis propios asuntos. Diane no discutió, porque tenía razón. 3 días después, Caroline recibió una advertencia por escrito. No del capitán, no de la aerolínea, de ella misma. Ella lo escribió en una servilleta durante una escala en Chicago, sentada sola en un restaurante del aeropuerto a las 2 de la mañana. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Decía, el respeto nunca debería requerir reconocimiento. Lo llevó consigo durante el resto de su carrera, y cada vez que veía a un pasajero vistiendo algo que no encajaba con su idea de primera clase, una chaqueta desgastada con parches en los codos, una pulsera hecha a mano por un niño, un collar que había visto mejores días, recordaba al hombre en 3A. El que no alzó la voz, el que no exigió hablar con un gerente, el que no necesitaba probar nada, el que sabía exactamente quién era, y el que ella había intentado hacer más pequeño porque ella no lo era. Años después, alguien le preguntó a Caroline si alguna vez había conocido a alguien famoso. Ella dijo que sí. Preguntaron quién. Ella hizo una pausa. Luego dijo que no importaba. Insistieron. Afirmaron que era una buena historia. Ella sacudió la cabeza. Lo que importaba, les dijo, no era quién era él. Lo que importaba era lo que ella había aprendido, que el poder no es ruidoso, que la dignidad no se anuncia a sí misma, que el respeto no es algo que se le da solo a las personas que lo han ganado a través de la fama, el estatus o el reconocimiento. Es algo que se da porque cada persona lo merece. Y a veces, la persona más importante en la sala es la que casi pasas por alto, la que lleva el collar de su madre, la que nunca dijo su nombre, la que le recordó, sin querer, que la amabilidad no cuesta nada, y el juicio, incluso el juicio pequeño, educado y profesional, cuesta todo.